Amado Padre, te bendecimos, te glorificamos y te damos a ti la gloria, Señor. Gracias, Padre Santo, por este día que nos has dado. Gracias por tu misericordia. Gracias, bendito Señor, porque nos permites apartar unos minutos de este día para meditar en tu palabra. En esta hora nos disponemos, bendito Señor, a reflexionar en lo que tú nos quieres decir a través de tu bendito libro, Señor. Y en esta hora disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, bendito Señor, para permitir que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, que ministres nuestros corazones, que tu bendita palabra forme y transforme, Señor, todo aquello que necesita ser cambiado. Ayúdanos, Señor, a tener claridad de todos estos eventos que estudiaremos en el libro de Apocalipsis, Señor, donde se nos habla del tiempo del porvenir, de tiempos futuros, escatológicos, bendito Señor, que están a la puerta, Padre amado, para darse, bendito Señor. Hoy nos colocamos delante de ti, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos y te damos a ti la gloria, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos una vez más. Hoy jueves 15 de abril del año 2021. Este espacio se llama Tiempos del Porvenir, estudio escatológico, estudio sistemático de este libro profético y a la vez escatológico llamado Apocalipsis o Apocalipsis o Revelación o Correr el Velo. Bien, entremos en materia recordando algunos eventos que están en el capítulo 12. Recuerde que vamos por el capítulo 12 de este bendito libro de Apocalipsis, donde se nos habla en este capítulo de algunos personajes que aparecen en escena allí en este capítulo 12 y son una mujer. Se habla de una mujer, se habla de un dragón, se habla de un hijo varón, se habla del arcángel Miguel y se habla del remanente de Israel. Así que es interesante, recordemos, tener muy presente estos personajes porque los vamos a encontrar en el desarrollo del estudio de este capítulo 12 de Apocalipsis y necesitamos tener claridad quiénes son esos personajes. Una mujer, cuando se habla de la mujer, se está hablando de esa mujer que está a punto de dar a luz, se está hablando de la nación de Israel. Cuando se habla del dragón escarlata, el mismo texto no lo dice. Dice, es la serpiente antigua y se llama diablo. O sea que ahí no hay que pensar mucho porque ya el mismo texto nos lo está explicando. También se habla de un hijo varón, un niño que va hasta a punto de venir al mundo y que esa mujer lo dará a luz, es decir, la nación de Israel dará a luz un niño, así que está haciendo referencia a Cristo. Y se habla también del arcángel Miguel que tiene una contienda con sus ángeles y contra Satanás en el cielo. Tienen una contienda los dos, Satanás con sus ángeles y el arcángel Miguel con sus ángeles, y hay una guerra espiritual allá en el cielo donde Satanás definitivamente es arrojado a la tierra. ¿Cuándo se dará eso? En el periodo, más o menos a la mitad del periodo de la gran tribulación, es decir, entre ese lapso de la tribulación y gran tribulación, es decir, a los 3 años y medio, esa lucha en el cielo, será derrotado Satanás y será arrojado aquí a la tierra. ¿Y contra quién vendrá a pelear? Si ya prácticamente su círculo o su esfera espiritual en la cual va a hacer guerra ya está limitada solamente a la tierra, porque recordemos que hablábamos la semana pasada que hasta aquí, o sea, hasta el día de hoy, Satanás todavía se puede presentar en el cielo, se puede presentar delante de Dios. ¿Se acuerda que hablábamos de Job? Que se presentó Satanás allá, y se acuerda que el mismo Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Entonces mire que hasta el día de hoy, Satanás todavía tiene permiso. Digo hasta el día de hoy porque recordemos que estos eventos del capítulo 12 son las cosas, como dijo el escritor Juan, cuando se le dice, escribe en un libro las cosas que han de ser después de estas. Es decir, estos eventos del capítulo 12 todavía no se han dado. Es decir, todos los eventos del capítulo del capítulo 4 en adelante para acá todavía no se han dado. Esos eventos todavía están por cumplirse. Así que estamos en el marco del capítulo 12, donde todos estos eventos, por eso lo llamamos la historia del futuro, porque estamos hablando de historia, pero es la historia del futuro, no del pasado, sino de eventos que todavía no se han dado. Así que
cuando se habla del arcángel Miguel batallando allá en el cielo con el mismo Satanás, pues el arcángel Miguel lo arroja aquí a la tierra y es más o menos por ahí en el periodo de los 3 años y medio, en ese periodo de la mitad de los 7 años, de la semana de 7 años, de la semana 70 de Daniel, allá ese periodo conocido como tribulación, 3 años y medio, y gran tribulación, los 3 años y medio posteriores. En ese lapso, más o menos en la mitad, es donde Satanás es arrojado a la tierra, y como su esfera se reduce de combate aquí en el ámbito espiritual, ahora está limitado solamente a la tierra, pues ¿contra quién se va a ir? Contra la nación de Israel. Así que eso lo vamos a ir desarrollando. Entonces por eso es interesante tener esos conceptos de una mujer, el dragón, un hijo varón, que es Cristo, el arcángel Miguel, y también se hablará de un remanente de Israel, que lo vamos a ver ya casi al final de este capítulo 12. Por el momento leamos el versículo 7. Capítulo 12, versículo 7 al 9. Capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 7 al 9. Dice la bendita palabra del Señor. Después hubo una gran batalla en el cielo, que era lo que estábamos hablando ahora. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Ahora, ¿quién es el dragón? Ya lo dijimos, Satanás. El dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Ay, ahí está el texto. Y versículo 9. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Si nota que ahí está hablando claro, no tenemos que darle tantas vueltas de qué dragón están hablando. El mismo texto nos explica que es Satanás. Dice, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que es imposible aquí equivocarnos en cuanto a esta criatura que se llama el dragón. Ya el mismo texto nos está diciendo que a pesar de que muchos duden de su existencia, pues nos está hablando de Satanás. Literalmente está hablando de Satanás. Pero la estrategia de Satanás también nos resulta clara y nos resulta evidente. Es decir, que dice al final, dice, fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña. No dice engañó, ni engañará. Está hablando de tiempo presente. Dice, el cual engaña. Esto es un gerundio. Es decir, engaña y sigue engañando. Engaña al mundo entero. ¿Qué quiere decir eso? Que definitivamente, a pesar de que la gente, o mejor, la teoría de la gente, la filosofía de la gente, de querer negar la existencia de Satanás, pues es una estrategia del mismo Satanás. Es decir, hacerle creer a la gente que él no existe, que el mal no existe, que las cosas que se hacen no tienen nada de malo, que a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Es decir, es una estrategia muy sutil, con la cual engaña al mundo, haciéndole creer al mundo que este es un cuento, que Satanás es un mito. Así que esa es una estrategia que él usa muy clara, muy evidente, y podríamos decirlo de esta manera. Es decir, si un enemigo en la batalla, si un enemigo nos hace creer que no existe, pues realmente estaremos totalmente indefensos ante sus ataques. Si ha notado usted, por ejemplo, cuando escuchamos así entrevistas, ruedas de prensa de futbolistas, cuando un futbolista tienen presente un partido a futuro, no muy lejano, contra otro equipo, usted notará que el adversario siempre estará hablando bien del equipo contrario. Él no está hablando sandeces ni cosas contrarias al equipo con el que se va a enfrentar. Hablan bien, empiezan a decir, bueno, pues realmente tenemos al frente un gran rival, conocemos que es un gran campeón, conocemos que sencillamente eso es pura estrategia de batalla. Es decir, para hacerle confiar, es decir, para hacerle que el enemigo se confíe y el otro viene con toda su artillería. Pues es más o menos la misma estrategia del enemigo. El enemigo quiere hacerle creer a los seres humanos que son dignos, que son autosuficientes, que no necesitan de un Dios, que el mal no existe, que Dios nunca va a venir a juzgar, que esos son cuentos, que son filosofías. ¿Por qué? Porque sencillamente son estrategias de guerra del mismo Satanás para hacer que las personas queden totalmente indefensas ante sus ataques. Recuerda que Satanás se disfraza como ángel de luz y muy sutilmente es como trabaja. Así que
En las estrategias militares pasa lo mismo. En una estrategia militar, si el enemigo se hace invisible ante los ojos del contrincante, pues está el otro bando estará completamente y absolutamente indefenso ante los ataques. Ya les comentaba yo las experiencias que tuvimos en el Putumayo cuando yo presté mi servicio militar, que estaba uno dormido y por allá a la 1 de la mañana empezaban a echar plomo y le tocaba a uno levantarse y ir a tomar el fusil y ya uno ir a trincherarse para hacer defensa, pero uno no sabía contra quién porque uno no sabía de dónde le venía la plomacera. Simplemente uno no sabía quién estaba disparando al otro lado. Y podrían ser nomás por ahí 3 soldados o 3 guerrilleros al otro lado y yo no pensaría que eso era un ejército completo o quién sabe cuántos hombres. Entonces mire que esas estrategias de guerra, de hacerle creer al enemigo que el enemigo no es tan fuerte o que el contrincante ni es tan fuerte o sencillamente como hace Satanás, que sencillamente se disfraza como ángel de luz, haciéndole creer a las personas que definitivamente él no existe. Entonces la gente se crece con ese cuento, con ese tema de decir eso no existe, el infierno no existe, que Dios no va a juzgar a nadie, como me decía una persona hace unos pocos días que me decía, ay, Dios es bueno, Dios es tan bueno que Él no va a mandar a nadie para el infierno, Él no lo va a mandar a nadie, Dios a todos nos va a mandar para el cielo. Entonces mire cómo Satanás mismo se ha encargado de engañar, él es engañoso, engañador por naturaleza, así que es su tarea, es su trabajo hacer que la gente crea totalmente a la mentira, que crea, no dice el mismo Señor que Él es padre de mentira, y Él es muy sutil para ponerle las mentiras en las mentes y las de las personas, para hacerles creer que todo está bien, que la manera como llevan sus vidas es la manera más correcta. Yo vivo mi vida así, yo no le hago mal a nadie, yo con nadie me meto, no le busco problemas a nadie, yo soy trabajador, eso sí hago mis cositas, pero yo de todas maneras soy buena persona, soy buena gente. ¿De quién es el que se encarga de meterle esas cucarachas en la cabeza a los seres humanos? Pues el mismo Satanás. El mismo diablo, hacerle creer a la gente que todo marcha bien, que todo está bien, que no hay problema, que no hay lío. Así que el hecho de que algunos miren hacia el otro lado o se hagan indiferentes ante la existencia de Satanás y nieguen y la quieran negar, pues sencillamente eso no invalida su realidad, no invalida de que sea un ser real. De aquí, o mejor, ya que según la Biblia, según nuestras Biblias que tenemos en las manos, dice claramente que Satanás sí existe y que es un enemigo real, un enemigo de nuestras almas. Y usted y yo, y todos nosotros, óigame bien, usted, yo y todos los seres humanos somos su objetivo. El objetivo a destruir. Definitivamente, ¿él vino a qué? Dice Jesús por allá en Juan 10:10, dice que él vino a robar, a matar y a destruir. Y ese es su objetivo, él no va a cambiar de parecer. Él no trasnocha, o mejor, él no duerme, él no descansa, él no da tregua. Es decir, por eso dice la misma escritura que él está como león rugiente mirando a quién devorar. Entonces mire qué tremendo eso. Él es mucho más sutil e inteligente. Recordemos esto. Recordemos que él nos lleva años luz de ventaja. Él está mucho más antes que la creación de los mismos seres humanos. ¿Sí me hago entender? Antes de que el Señor formara al hombre, antes de que el Señor formara a Adán, a Eva, Satanás ya existía. Es decir, Satanás ya se había rebelado contra Dios desde el mismo cielo y ya había sido expulsado del cielo con todos sus ángeles caídos. Eso ya, así que él es muy sutil, tan antiguo, porque la misma escritura lo llama la serpiente antigua. La serpiente antigua. Así que mire qué tremendo es que a veces nosotros creemos que le podemos romper las costillas al diablo. No hay que desconocer que él es un enemigo, archienemigo, y que nos lleva años, pero años de ventaja. Tenemos que recordar eso, y que la Biblia lo describe como un ángel de luz. El peligro es ese. Fuera que definitivamente se pusiera evidente, pues uno pues estaría alerta, pero el problema es que se disfraza como ángel de luz, y como en algún momento yo podía decir que en este tiempo, una de las armas poderosas de Satanás es la religiosidad. A hacerle creer al mundo que simplemente con 3 Ave Marías y 4 Padre Nuestros ya salvó la papeleta, y que ir a una iglesia y que hacer unas buenas obras y que echarse la bendición y por ahí salvarse el Padre Nuestro y por ahí leer la Biblia de vez en cuando y que y que volverse un religioso, eso lo lleva para el cielo.
Ese es el arma poderosa que Satanás está usando hoy en día, el espíritu de religiosidad, para tener a la gente adormecida en el plano de la religiosidad, para tenerlos allí adormecidos y que no puedan sencillamente ver la realidad con otros ojos, puesto los ojos arriba en el cielo, porque la fe en el cielo, pero con los pies en la tierra. Los seres humanos, usted se ha dado cuenta cómo hay de religiones en el mundo, y por las religiones la gente se mata, y mucha gente mata por la religión, por sus creencias, y de quien se ha encargado de todo esto, de embolatar a las personas, pues es el mismo diablo. Así que es muy sutil, él no va a usar él no tiene apariencia definitivamente que nos cause temor o miedo. No es de apariencia horripilante, ni desagradable, ni grotesco, ni violento, no. Sencillamente él es muy sutil, él es mucho más sutil e inteligente. Recuerde eso, que él nos lleva años de ventaja. Así que la descripción que Juan, aquí en este caso de Apocalipsis, está haciendo de Satanás, de la serpiente antigua, él lo llama así, la serpiente antigua, lo cual nos lleva de regreso, como decíamos hace un momento, pues al Edén. Inmediatamente nos transporta a ese lugar, al Edén, el lugar donde habitaron los primeros seres humanos en la tierra. Un lugar tan maravilloso que apenas, si al caso, podremos imaginar. No nos alcanzamos a imaginar cómo era ese lugar. Así que el Señor mismo mencionó que Satanás había sido un homicida desde el principio. Óigame bien, tenga presente la expresión serpiente antigua y tenga presente lo que el Señor dijo cuando dijo que era homicida desde el principio. Tenga presente tanto antigua como principio. Mire lo que dijo el Señor en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que las palabras, tanto antigua, serpiente antigua, como homicida desde el principio, tanto antigua como principio, son similares. Según un comentarista bíblico de apellido Vincent, él dijo lo siguiente: Satanás es esa serpiente antigua, aquel que estuvo al principio en el jardín del Edén. ¿Sí nota? Es tan antigua como tan mentiroso, como tan homicida desde el mismo principio. Es decir, así de antiguo, así también son sus maquinaciones, tan antiguas como desde su misma creación o desde su misma rebelión. Lo segundo que Juan nos está diciendo es que la palabra diablo proviene de la palabra griega que diabolos, se llama así, la palabra griega diabolos, diablo, diabolos, que significa calumniar o acusar falsamente. Verso 10 del mismo capítulo 12 de Apocalipsis nos dice: entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es decir, la palabra diabolos o la palabra diablo significa acusar falsamente. O sea que cuando una persona está endiablada es porque está acusada. Así de sencillo. Él es el acusador de nuestros hermanos. Alguien dijo algo así como esto acerca de este acusador, acerca de la acusación hacia los hermanos. Alguien dijo: dejémosle el trabajo sucio a él, que sea él quien acuse. A veces nosotros somos como los llamados a acusar al uno, a acusar al otro, a hablar mal del uno, a juzgar al uno y señalar al otro. Pues dejémosle el trabajo sucio finalmente a Satanás. Ese es su trabajo. Nosotros hagámonos a un lado. Entonces, usted y yo hay que tener claro que tenemos un enemigo que no es de carne ni de hueso. Y que no solo nos está causando problemas aquí en la tierra, sino que además nos está causando problemas en el cielo. ¿Qué está haciendo? Acusando a los santos, acusándole allí. Él es el acusador de los hijos de Dios. Él es el que está allá delante de Dios. Porque recordemos, él, a pesar de que fue echado la primera vez,
fue echado por Dios mismo del reino del cielo con todos sus ángeles, él todavía tiene permiso, todavía tiene entrada hasta el día de hoy para presentarse delante de Dios. Y ya hablamos la semana pasada como ejemplo hicimos una lectura de Job, hicimos otra lectura sobre Pedro, cómo hasta el día de hoy, Satanás todavía se presenta allí en el lugar o en la presencia misma de Dios para acusarlo a usted, para acusarme a mí. Él es el acusador, hermano. ¡Qué tremendo! Él es el acusador de los hijos de Dios. Así que tenemos ese enemigo acérrimo. No solamente nos está causando problemas aquí en la tierra, sino que también nos está causando problemas en el cielo, dándonos mala propaganda, mi querido. Y esa es la razón por la cual los creyentes, óigame bien, por la cual usted y yo necesitamos de un abogado. Necesitamos un abogado ante Dios el Padre. Primera de Juan capítulo 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que gracias a Dios que tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él está allí para defendernos, Él es nuestro abogado. ¿Por qué es nuestro abogado? Porque Satanás es quien nos está haciendo mala propaganda allá ante el Padre. Es decir, nos está acusando. Mire, nos está acusando. Y algo que vemos es que muchas veces, pues no necesita inventar nada, porque dice que es calumniador. Pero muchas veces no necesita ni calumniarnos. Muchas veces no necesita ni inventarse nada para acusarnos, dado que nosotros mismos le damos sobrados motivos. Es decir, en palabras coloquiales, nosotros le damos papaya. Y dice la misma escritura: no deis lugar al diablo. ¿Sí nota? La misma escritura dice que pilas, que no demos lugar, que no demos papaya, porque está como león rugiente, mirando a quién devorar. Así que él está listo para presentar cargos contra nuestra conducta, nuestra doble moral, nuestra falta de constancia, nuestra falta de amor, nuestra falta de solidaridad, entre otras desaciertos que a veces nosotros le damos como herramientas al enemigo de nuestras almas para que vaya y nos acuse ante el Padre. Todas nuestras faltas, óigame bien, todas nuestras faltas que nosotros cometemos como hijos de Dios, todas nuestras faltas son proyectiles que Satanás utiliza como munición contra nosotros. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Nosotros mismos le damos las herramientas al enemigo de Dios y al enemigo de nuestras almas cuando sencillamente hacemos las cosas que no están bien delante de Dios. Así que al diablo también se le llama Satanás. ¿Qué significa Satanás? Significa adversario. Adversario. Y es el terrible adversario de Dios y de todo aquel que ha decidido convertirse en un hijo de Dios. Primera de Pedro 5:8, aquí está el texto del que hemos hablado. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. ¡Qué tremendo! Así que mantengamos siempre nuestra vista. ¿Cómo es la única forma de mantener al diablo a la raya? No es ni zapateando, ni agarrándonos a trompadas con el diablo, ni rompiéndole las costillas al diablo, ni gritando, haciendo guerra espiritual, lo que llaman por ahí algunos. No, ¿cómo lo mantenemos a la raya? El Señor dice a través de Santiago: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá. ¿Lo quieres mantener a la raya? Pues obedezca al Señor. Haga la voluntad del Señor. Esté justamente en el centro de su voluntad y hermano, y lo mantendrá a la raya. No tendrá que estar usted a toda hora dándose golpes y trompadas y rompiéndole las costillas al enemigo, ni zapateando, ni gritando, ni espelucándose para mantenerlo fuera de su vida. Simplemente la misma Biblia nos da la respuesta. Santiago dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá. ¿Sí ven? Ahí está la clave. Así que es donde dice Primera de Pedro: sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo está como león rugiente, que anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí nota que él está buscando quién es la papaya? Sencillamente no entra intempestivamente a nuestras vidas. La misma Biblia nos dice que no le demos lugar,
Así que aquí tenemos una claridad que el Dios no permitirá que Satanás te toque más de lo que el Señor le permita. Qué bonito eso, porque tampoco es para tenerle miedo. Hay quienes de pronto, ay, no hablemos hablemos de otra cosa, no hablemos de eso, no. No podemos descuidarnos de que tenemos un enemigo invisible, un enemigo que no es de carne y hueso, que está en las regiones celestes, que es espiritual. Mantengamos nuestra vista puesta en Jesucristo, porque de Él proviene nuestra salvación. Él dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y Él está allí, listo para ayudarnos. Dice que Él es nuestro oportuno socorro. Así que el diablo se le llama Satanás porque es un adversario, y no cualquier adversario. Pero también se nos menciona aquí lo siguiente, dice, el cual engaña al mundo entero. Dice el texto, el cual engaña al mundo entero. Así que cuando habla del mundo entero, el mismo Señor dijo en su momento, dijo, engañará aún a los escogidos, aún a los escogidos. Satanás, durante la gran tribulación, podrá engañar totalmente a los hombres. Oigan eso, durante ese periodo de la gran tribulación, los podrá engañar totalmente. Dije totalmente. Hoy, en nuestro tiempo actual, solamente lo puede hacer parcialmente. ¿Por qué? Satanás engaña al hombre y a la mujer, o los engañó sobre quién y cómo es Dios, y sobre lo que nos dice la palabra de Dios. Él quiere colocar dudas, pero no lo puede hacer de una manera total. Siempre quiere colocar duda. Cuando vino a donde Eva, él provocó a Eva para que desconfiara, para que no confiara en Dios. Sencillamente le puso duda, le dijo, ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? ¿Sí? Le pone duda. No, la pone a que se cuestione acerca de la existencia, de la santidad, de la pureza, de la soberanía de Dios. Y eso hace Satanás siempre con el ser humano, buscando la forma de engañarle. No contento con esto, Satanás también engaña al hombre con respecto de sí mismo, o así hacia sí mismo. Él le hace creer que lo valora. Él le hace creer que él es importante para él. Él le hace creer que valora al ser humano, que le da un lugar al ser humano, con tantas filosofías que hoy vemos hablando de la autosuficiencia acerca del ser humano. Tú puedes, tú eres capaz, tú estás para cosas grandes, tú te mereces todo lo mejor, tú eres autosuficiente, tú no necesitas de ninguna fuerza, de ninguna ayuda externa, tú eres capaz, eres del todopoderoso. Eso le hace creer Satanás al ser humano. Es decir, le intenta persuadir al ser humano, lo intenta persuadir de que podría llegar a ser Dios. ¿Qué va? Lo que pasa es que sabe Dios que el día que coman de ese fruto van a ser como Dios. ¿Sí nota? Eso viene desde el huerto del Edén. Eso viene desde el Bereshit. Él intentará que el ser humano, le intentará hacer creer que es una especie de Dios. Del Dios de su vida, de sus planes, de sus sueños, y que no necesita a Dios por ningún lado. Él le hace creer al ser humano que Dios definitivamente no existe, porque si existiera, entonces ¿por qué vemos tanto caos? Que el ser humano es el mismo Dios de sus decisiones, que el mismo ser humano puede funcionar fuera de Dios. Eso le hace creer el enemigo, es decir, lo hace creer que el hombre es suficiente, autosuficiente, y que no necesita la dirección de un ser supremo. Así que por eso intentará persuadirlo a que podría llegar a ser como Dios, que podría llegar a ser Dios inclusive, y que podría llegar a ser un Dios. Cuando llegamos a creer que somos lo suficientemente fuertes y sabios como para vencer al mundo, la carne y al diablo, nos estamos olvidando de que en realidad a duras penas podemos dominarnos a nosotros mismos. Alguien dijo, yo llevo tantos años viviendo conmigo mismo y todavía no me comprendo, todavía no me conozco. A duras penas medio nos podemos dominar a nosotros mismos. Qué tremendo es cuando el ser humano definitivamente le cree las mentiras al diablo y saca a Dios de sus vidas y cree que puede funcionar sin Dios.
Y el mismo Satanás se va a encargar de decirle, usted no necesita a Dios, eso es para religiosos, eso es para mojigatos, eso es para viejitos, ya los que están a punto de morir, eso no es para usted. Qué tremendo, cómo Satanás quiere hacerle creer al ser humano que puede funcionar sin Dios, con las 3P que el ser humano busca: poder, placeres y poderío que busca el ser humano. Placeres, poder, que está buscando siempre el ser humano. Y Satanás le dice, como se lo dijo al Señor allá cuando lo tentó, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Placeres, poder, posesiones, cosas materiales, riquezas. Todo eso le dice Satanás al ser humano. Todo eso usted lo puede conseguir sin necesidad de un Dios. Y yo estoy dispuesto a dárselo, se lo dice el mismo Satanás. Y como decíamos en unos estudios anteriores, Satanás siempre estará buscando la forma de conquistar el alma de los seres humanos para que le adoren a él. Eso es lo que está buscando, desviar la adoración, de que el ser humano lo reconozca a él. Y lo reconoce a él, no necesita irse para un monte a medianoche, como dicen algunos, y decir que va a hacer un pacto con el diablo a medianoche por allá en un monte. No, sencillamente el Señor dijo, el que conmigo no es, contra mí es, y el que conmigo no amontona, desparrama. Y le dijo a los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Es decir, si no somos de Dios, somos del diablo, pero no hay término medio. ¿Somos de un bando o somos del otro? Si usted no está con Dios, está contra Dios. Y su padre será el diablo. Así de sencillo es. No puede haber términos medios. El mismo Señor dijo, no se puede servir a dos señores. O somos blancos o somos negros. O somos fríos o somos calientes. No hay otro término. Si no somos de Dios, estamos contra Dios. Y si no estamos obedeciendo a nuestro Padre Dios, estaremos obedeciendo al Padre Diablo. Pero de algunos de los dos lados estamos, hermano. El ser humano elige. Así que esa es la tarea de él, conquistar las almas de los hombres para que le adoren a él. Ese es su oficio, esa es su tarea. Así que cuando el ser humano ya se cree autosuficiente, pues hermano está en problemas. La realidad es que el mundo es demasiado tentador, atractivo, seductor. Siempre querrá conquistar a los seres humanos con sus luces, quererlo atraer, para que sacie la vanagloria de la vida, el deseo de los ojos, para que sacie todas sus demandas que la naturaleza caída infectada por el pecado le demanda. El pecado, o mejor la naturaleza carnal, le demanda su alimento. Y también el Espíritu Santo demanda también su alimento. La pregunta es, ¿a cuál de los dos le estamos alimentando más? ¿Al deseo de la carne o dándole sencillamente el lugar al Espíritu Santo? Si no somos de un bando, somos del otro, pero de uno de los dos tendremos que ser. Qué tremendo eso, ¿no? Así que Dios desea que por supuesto disfrutemos de la vida. Aquí el Señor no nos está ni coartando la libertad. Es decir, la verdad, a veces pensamos que la palabra de Dios simplemente son una serie de normas, reglas, de prohibiciones. No, al contrario, Jesús dijo, conoceréis la verdad, santifícalos en tu verdad, dijo en su oración, la palabra es verdad. Y sin embargo, el Señor dice, santifícalos en tu verdad y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Es decir, vivir la Biblia, vivir lo que está en la palabra, andar y caminar conforme a los parámetros que Dios establece, esa es la verdadera libertad. De hecho, Dios nos dejó unas normas, reglas. ¿Para qué son las normas en la tierra? ¿Para qué cree usted que ponen semáforos en una autopista? ¿Para qué cree usted que está poniendo un semáforo en una carretera? Pues hermano, pues para que los carros no se choquen y si la gente se mate. Pues más o menos es lo mismo. El Señor nos dio reglas, normas, morales para vivir en esta tierra, pues para que no destruyamos nuestra vida. Así que el sentido de sus reglas y sus normas y sus leyes morales de Dios mismo, pues son precisamente para eso, para la preservación de la vida humana. Pero el ser humano cree que definitivamente vivir la Biblia, obedecer al Señor, es estar sujeto sencillamente a la coacción definitivamente de andar reprimido en la vida,
que todo es prohibido, que todo es prohibido, cuando el Señor no. El Señor inclusive dice en la misma palabra, dice que sus mandamientos no son gravosos, son para la preservación de la vida. Y por supuesto que Dios desea, anhela que usted y yo disfrutemos de la vida, pero que lo hagamos bajo su dirección y bajo su voluntad. Se puede vivir la vida, se puede disfrutar la vida siempre agradando al Señor. Y de hecho, el Señor anhela eso, que usted y yo la disfrutemos. Los cristianos disfrutamos la vida, sufrimos las circunstancias de la vida también, por supuesto, pero mantenemos nuestros ojos puestos en Jesús. ¿Sí me hago entender? Nosotros también disfrutamos la vida, no somos aburridos, porque es que se cree que ser aburrido es el que ya no toma, no baila, no va a fiestas, entonces se cree que es aburrido. No, hermano, tal vez somos más felices que cualquiera, porque sencillamente no necesitamos de cosas externas para sencillamente sentirnos bien. Yo recuerdo que cuando uno iba a discotequear, si no se mandaba primero metía 8 cervezas en la cabeza, entonces no podía bailar bien porque tenía que estar dopado. Entonces mire que son cosas de ese tipo. Pero que, hermano, con Cristo uno puede disfrutar la vida en plenitud de vida y siempre haciendo su voluntad y agradándole a Él, conforme a su voluntad. Así que Satanás también engaña al mundo en cuanto al mensaje del propósito del Evangelio. También mete engaño ahí. Es decir, a él no le preocupa, óigame bien, a él no le preocupa en lo más mínimo que un hombre vaya a las iglesias. A él no le preocupa ni en lo más mínimo que un hombre sea religioso. Ya lo dije hace un momento, que es el espíritu de religiosidad lo que está permeando al mundo, lo que está alejando al mundo de Dios, la religiosidad. Así que no le preocupa cuántos Padre Nuestros se sabe un ser humano. A él no le preocupa cuántas veces vaya a una iglesia. A él no le preocupa que ore. A él no le preocupa que lea la Biblia. A Satanás no le preocupa nada de eso. Lo que de verdad le preocupa es ver que usted pone en práctica lo que dice la palabra de Dios y que comience a hacer grandes cambios en su vida a través de la palabra del Señor, que permita que la palabra de Dios transforme su vida. Eso sí le preocupa. A él no le preocupa que la gente se meta en los templos, en las iglesias donde vaya, que sea cristiano. Es más, a él no le interesa ni siquiera cuántas mentiras diga un evangélico. Eso no le interesa, aunque es el padre de mentira. Lo que le interesa realmente es mantenerlo lo más alejado posible de la verdad. Y Cristo es la verdad. Esa es su tarea, alejarlo de Dios. Es la tarea. Así le toque usar la religiosidad. Así le tengo que usar el mismo espíritu de religiosidad, haciéndole creer a los hombres, a los seres humanos, que con asistir a una iglesia, con pertenecer a la religión X, a la religión Y, a la religión Z, que con hacer algunos rituales espirituales, ya con eso está en paz con Dios. Eso es tarea de Satanás, hacerle creer a los seres humanos definitivamente que ya se ganaron el cielo porque hacen algunas buenas obras, porque practican alguna religión, aún la cristiana, porque van a un templo allá a levantar las manos y a cantar, porque escuchan la palabra, porque leen la Biblia. A él no le interesa eso. Eso no es ninguna amenaza para él. Él se siente amenazado verdaderamente cuando ve que un ser humano es transformado, traspasado por la palabra de Dios y está viendo cambios importantes en su vida. Eso sí lo pone a temblar. Eso sí lo pone a temblar. Así que cuando ve que un ser humano está en obediencia total y absoluta y haciendo la voluntad de Dios, eso es lo que sí le amenaza. Esa sí es una amenaza. Satanás, óigame bien, Satanás detesta a los cristianos comprometidos. Alguien que está comprometido en cambiar su vida y cambiar el mundo, estos sí constituyen una verdadera amenaza para él. Estos son su amenaza, son su estorbo. No los cristianos dominicales, no los cadochitos que van por acá cada 8 días a dormir, a cabecear en la iglesia ya mientras se está predicando y uno piensa que es que lo están llamando. No, eso no les representa ninguna amenaza. Un cristiano a medias, eso no les representa ninguna amenaza. Él les representa una amenaza cuando ve que hay alguien que es comprometido a hacer la voluntad de Dios, a obedecer al Señor, a vivir la palabra de Dios. Ese sí se convierte en una amenaza y se le convierte en un estorbo, porque sencillamente ese es el que se está sometiendo a Dios, el que se somete a Dios.
no los cristianos dominicales, no aquellos medias aguas, no aquellos que están así como medio. Eso no les representa ninguna amenaza, definitivamente. Así que la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos en cuanto al evangelio. Recuerde que Satanás es uno de los que procurará siempre colocar definitivamente estorbos al evangelio. La Biblia nos dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Eso nos dice la palabra del Señor. Pero Satanás tiene un objetivo totalmente contrario. Él lo que quiere es que menos personas se salven, que se salven lo menos posibles. Segunda de Corintios 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento, oiga, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí nota? Sí se da cuenta que es la tarea de Satanás es hacer que la gente no entienda el evangelio, que sea apático al evangelio, que le cause definitivamente apatía a la palabra del Señor. Por eso es que cuando usted y yo estamos predicando o estamos evangelizando, la guerra no es contra la persona que se le está predicando. Detrás de eso está Satanás, haciéndole allí creer a ese pecador definitivamente que no puede entender lo que se le está diciendo. Y Pablo dijo a los corintios, dijo que para el hombre natural las cosas espirituales serían locura porque no las puede entender, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Entonces note cómo el mismo enemigo de nuestras almas también sabe que el evangelio es una amenaza para él. Y sencillamente tratará por todos los medios de hacer que definitivamente las personas no entiendan lo que se les está hablando de la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Por eso se necesita orar cuando vamos a evangelizar, se necesita clamar cuando vamos a compartir el evangelio a alguien, especialmente a un incrédulo, porque no nos va a entender, no va a comprender, no porque no entienda, no porque no sea inteligente, no porque no pueda comprender, sino que detrás de eso está el mismo enemigo de nuestras almas que le va a cerrar la mente, le va a cegar el entendimiento, como dice 2 de Corintios 4, donde dice en los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Sí nota? Él mismo se encargará de eso. Así que a veces usted predica y dice, pero es que no entiende, yo tanto que le predico y le digo y le hablo y no me entiende, no me comprende. Pues no le va a entender, por eso se necesita cada vez que vayamos a hacer esa tarea de predicar el evangelio, orar por esa persona para que Dios abra el entendimiento, para que el Espíritu Santo traiga la convicción a ese pecador. Así que el apóstol Pablo habló de esa guerra espiritual a la que diariamente nos enfrentamos. Él dijo que muy a menudo pasamos por alto, que se traduce mejor en las tácticas que Satanás tiene para provocar, para confundir, para difamar. Es decir, él siempre tendrá esas tácticas para hacer que las personas definitivamente no entiendan, no comprendan las cosas espirituales. Nuestro adversario no puede destruir a Dios ni a su Hijo Jesucristo, pero intentará con todas sus fuerzas, destruirle a usted, destruir su familia, destruir al cristiano. Lo tratará de hacer. Pero el Señor de Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Aquí la verdad, pues se llama Jesús. De él habla la Biblia. Toda la Biblia está hablando de la verdad, de principio a fin. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, el tema es Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 10. Volvamos allá al versículo 10 de Apocalipsis 12. Dice de la siguiente manera: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos,
el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo! Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El apóstol Juan aquí nos dice: entonces oí una gran voz. Es decir, Juan aquí es un espectador privilegiado. Juan aquí está en el cielo VIP, en primera línea, mirando todas las cosas que han de suceder después de estas. Juan está allí mirando, expectante, el metatauta. Todas las cosas, todos los eventos que se están dando allí en esos eventos, precisamente Juan está en primer lugar, en VIP, está siendo un espectador allí privilegiado, al que se le ha ordenado que vaya mirando, pero que vaya escribiendo todo lo que ve y todo lo que oye. El testigo de unos, él es el testigo definitivamente de hechos reales, de hechos reales. Hemos leído en el versículo 9 cómo el enemigo de Dios y del ser humano, es decir, Satanás, había sido arrojado del cielo. Esto causó un gran regocijo. Notamos allí que hubo un gran regocijo entre la multitud de los redimidos que ya están en el cielo. Vaya mirando conmigo detenidamente. Aquí se trata, óigame bien, de quiénes son los que están haciendo ese regocijo cuando ven que Satanás es arrojado a la tierra. ¿Quiénes hacen prácticamente fiesta? ¿Quiénes se regocijan ante eso? ¿Quiénes? Pues se trata aquí de los santos del Antiguo Testamento. Es decir, recordemos que ¿qué estaba haciendo Satanás? Acusando a los santos. ¿Pero a cuáles santos? Bueno, miremos como ejemplo a Zacarías. En el Zacarías capítulo 3, versículo 1, se habla de uno de los santos del Antiguo Testamento, de los tantos que hay. ¿Qué dice Zacarías capítulo 3, versículo 1? Dice: me mostró al sumo sacerdote Josué. Oiga, me mostró al sumo sacerdote Josué, es decir, al que le ayudó a Zorobabel a levantar el templo. Dice: el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Sí nota? El acusador, ¿a quiénes está acusando? Uno pensaría que solamente está acusando a la iglesia, a los cristianos. No, él está acusando a todos los hijos de Dios, tanto de los del Antiguo Testamento, a todos los que han sido perseguidos, a todos aquellos que se convertirán en el periodo de la gran tribulación, todos aquellos que lleguen al Señor. Satanás se va a encargar de desprestigiarlos, de hacerles mala propaganda. Y dice: y de los santos que fueron martirizados hasta este momento, es decir, en el periodo de la gran tribulación. De eso se trata. Es decir, esos son los que están haciendo regocijo. Esos son los que están haciendo regocijo en el cielo, cuando ven que Satanás es arrojado a la tierra. Dice: por fin nos quitamos este de encima, el que nos acusaba. Por fin el acusador de los hermanos había sido arrojado de la presencia de Dios. Por fin. ¿Cuándo se dará ese evento? A la mitad de la semana 70 de Daniel. Es decir, a la mitad entre el tránsito de la tribulación y la gran tribulación. Allí será arrojado a la tierra Satanás. Todavía no. Hasta el día de hoy todavía se está presentando delante de Dios. Recuerde que estamos en el metatauta. Las cosas que han de ser después de estas. Es decir, esto todavía no se ha dado.
Por eso estamos diciendo tiempos futuros, tiempos escatológicos, tiempos que todavía no se han dado, porque el próximo evento que se dará tiene que ser el rapto de la iglesia, y hasta el momento todavía estamos aquí. Todavía no se ha dado ese momento. Así que estos eventos no se han dado todavía. Son escatológicos, son a futuro. Así que recordemos que él tenía acceso, Satanás tenía acceso hasta ese momento ante el trono para acusar, para difamar con toda su furia a los creyentes fieles que viven este tiempo difícil de la gran tribulación, a los del Antiguo Testamento, a los, inclusive a los que se van a convertir durante el periodo de la gran tribulación. Y hasta el día de hoy está también allá presentando excusas o presentando acusaciones de usted, de mí, de todos que somos hijos de Dios. Qué tremendo eso. Así que él tenía ese acceso allí. Esta es la primera gran demostración de poder que vemos acá cuando Satanás es arrojado a la tierra. Por fin vemos aquí una primera demostración de poder contra el mal. Después de la muerte y la resurrección de Cristo, la expulsión o enlazamiento fuera del cielo, es decir, después de la resurrección de Cristo, no se ha dado ningún evento sobrenatural que venza sobre el mal, donde digamos que Satanás definitivamente ha sido derrotado una vez y para siempre. Todavía no se ha dado. Todavía, ¿se acuerdan que yo lo decía hace unos 15 días? Todavía estamos en una guerra abierta contra Satanás. Aunque hay una promesa de victoria, pero todavía hay una guerra abierta entre Dios y Satanás, entre el mal y el bien. Todavía está bien. Por eso no nos podemos descuidar. Por eso la invitación del Señor era: velad y orad para que no entren en tentación. Por eso la invitación de Pedro: velen, pilas, porque Satanás, vuestro adversario, está como león rugiente mirando a quién devorar. Todavía tenemos esa guerra. El enemigo todavía está vivo, mi querido. Todavía está vivo. Todavía está vivo. Así que cuando Satanás sea allí expulsado del cielo durante ese periodo, va a ser el comienzo definitivo de una serie de acciones que se llevarán a cabo, que se van a llevar a cabo al mismo Señor Jesucristo, de tomar allí, a partir de ahí, el control de todo el gobierno mundial. Es decir, a partir de allí empezará a resurgir desde la resurrección. Es decir, con la resurrección de Cristo se está empezando a preparar el ambiente para el reino milenial de Cristo, pero todavía no es. Todavía no ha llegado, porque tendrá que ser al final de la gran tribulación. Todavía ese reinado milenial de Cristo no se ha dado. La resurrección de Cristo solamente está apuntando, está simplemente mostrando, está señalando, está dando el atisbo de que Cristo un día definitivamente va a venir y a reinar definitivamente sobre esta tierra. Así que esa resurrección de Cristo es apenas el comienzo de una serie de acciones que llevarán al Señor Jesucristo a tomar el control del gobierno mundial, y que comenzará definitivamente, para que comience definitivamente su reinado sobre esta tierra. Así que cuando Cristo murió en la cruz, Él preparó el camino para que Satanás definitivamente pudiera ser arrojado del cielo. Mira lo que dije: cuando Cristo murió en la cruz, Cristo está preparando con su muerte, está preparando el camino para que Satanás definitivamente pudiera ser arrojado del cielo, fuera de la presencia del Padre. ¿Cómo lo sabemos? Colosenses capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que la crucifixión de Cristo, óigame bien, es el anticipo para el reino milenial de Cristo. ¡Qué tremendo eso, oiga! O sea que la muerte de Cristo, su resurrección, es simplemente
el anticipo, pero también nos da la libertad, es decir, que el acusador ya no nos podrá acusar, porque dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuándo será ese momento? Bueno, como dije hace un momento, esto es apenas una serie de eventos. La crucifixión de Cristo, la resurrección de Cristo son apenas el inicio de eventos que se irán dando para la victoria final de Cristo. ¿Cuál será la próxima? Pues bueno, después de que pase la gran tribulación, dice que Satanás será arrojado al abismo. Al abismo. ¿Y qué pasará en el abismo? Va a ser atado por 1000 años. Pero después de los 1000 años, otra vez será suelto por un periodo de tiempo, para luego sí ser lanzado definitivamente y una vez de para siempre allá en el lago de fuego y azufre. Una vez y por todas. Así que la muerte de Cristo, la crucifixión de Cristo, la resurrección de Cristo, apenas está preparando el ambiente, está abriendo el panorama para el reino definitivo de Cristo. Es preparando apenas, es la preparatoria para ese reino definitivo. Así que esa es la obra de Cristo en la cruz. Jesucristo definitivamente hizo posible, óigame bien, con su muerte, la salvación del ser humano. Dios canceló definitivamente nuestra deuda de pecado al clavarlos allí en la cruz de Cristo. Todos nuestros pecados, esa acta que nos era contraria, fue clavada allí. Y no solamente fue clavado Cristo, porque recuerde que Cristo cargó con nosotros todos los pecados que teníamos. Así que Jesucristo es quien paga nuestras deudas con Dios, con su propia muerte. Es decir, la justicia de Dios es suplida en el Hijo. El precio fue su sangre inocente. Y muy posiblemente, óigame bien, muy posiblemente cuando el Señor asciende al cielo, cuando baja a las profundidades del abismo, pero cuando asciende al cielo, dice que se llevó gran multitud, que llevó cautiva la cautividad. Es decir, llevó una gran multitud de almas. Dije almas consigo. Es decir, Él la llevó a la presencia de Dios. Y muy posiblemente esos que se llevó, que estaban cautivos, eran los santos cautivos en cautividad, valga la redundancia, del Antiguo Testamento. Es decir, posiblemente ellos sean los que se encuentren en este grupo que están diciendo, por fin Satanás fue arrojado a la tierra, por fin el acusador lo arrojaron a la tierra. Posiblemente sea ese grupo, y que ahora está proclamando, como bien dice el texto aquí en el versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué significa eso? ¿Qué significará todo eso? Vamos a puntualizar 4 libertades celestiales que han sido compradas por medio de la sangre de Cristo. 4 libertades que se completarán cuando el Señor Jesucristo regrese aquí a la tierra en su segunda venida. Pero esto quedará para la próxima semana. Siga leyendo el capítulo 12 de Apocalipsis. Sígalo leyendo, porque esto hasta ahora está comenzando. Esto se está poniendo cada vez mucho más interesante. Así que en nuestro próximo estudio miraremos esas 4 libertades que el Señor Jesucristo nos ganó allá en la cruz, para que nosotros pudiéramos decir, por fin el acusador fue echado de allá de la presencia de Dios y ya no tiene nada que hacer allá a acusarnos. Pero ¿cuándo será? Óigame bien, ¿cuándo será? En el periodo de la gran tribulación, cuando se inicie la gran tribulación, será allí, porque hasta el día de hoy, ojo con eso, hasta el día de hoy, todavía el acusador está allá, acusando, buscando cómo hacerle mala propaganda a usted, buscando cómo hacerle mala propaganda a la iglesia. Y si nosotros le damos herramientas, pues sencillamente va a tener argumentos para el cual acusarnos delante del Señor. Mire qué responsabilidad que tenemos.
de vivir en santidad, de hacer la voluntad de Dios, de agradarle al Señor, para que, como dijo Pedro por allá en una de sus cartas, dijo, para que en lo que murmuran de nosotros como de malhechores, queden avergonzados y glorifiquen a Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, bendito Señor de la gloria. Qué interesante, Padre amado, saber, conocer, reconocer que, Señor Dios de la gloria, no todo es derrota. A veces, Señor, a veces cuando tenemos que hacerle frente a los problemas de la vida, como que nos sentimos solos, como que nos sentimos abandonados, como que nos sentimos defraudados, como que a veces llegan esos momentos así. Pero, Señor, hoy estamos entendiendo quién es el que se encarga de hacer toda esa tarea. Es el enemigo de nuestras almas, el que siempre querrá desanimarnos, ponernos duda en el corazón, hacer que la fe mengüe, hacer, bendito Señor, que dudemos de ti. Señor, ayúdanos, Padre amado, a permanecer en ti. Ayúdanos, Señor de la gloria, a estar sometidos a ti, a estar en el centro de su voluntad, de tu voluntad, bendito Señor. Porque esto hará, bendito Señor de la gloria, que el acusador de nuestras almas no tenga nada que difamar de nosotros, no tenga nada que disociar, no tenga nada que acusar. Bendito Señor, delante de ti, Padre amado. Por eso, Señor de la gloria, ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos, Señor de la gloria, a vivir a la manera tuya. Ayúdanos, bendito Señor, a vivir en tu voluntad. Para que, Señor Dios de la gloria, como bien dijo Pedro, que en lo que cuanto murmuren de nosotros, Padre amado, como de malhechores, que, Padre amado, sean avergonzados y te glorifiquen a ti. Bendito Señor, gracias por la victoria. Gracias, Señor, porque ya es una victoria anticipada. Gracias, Señor Dios de la gloria, porque llegará un día en que todas estas cosas, Padre amado, tomarán, Padre amado, Dios de la gloria, su forma, Señor de la gloria, su cumplimiento, Padre amado. Todas estas profecías, bendito Señor, se cumplirán a cabalidad. Tarde que temprano, bendito Señor. Gracias, Señor Dios de la gloria. Ayúdanos a permanecer, Dios de la gloria, como tú mismo dijiste, vigilantes, velad y orad, para que no entréis en tentación. Ayúdanos, bendito Señor de la gloria, a no dar lugar al diablo, como dice la Escritura. Ayúdanos también, bendito Señor de la gloria, a estar, Padre amado, atentos, como dice Pedro. Atentos, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Ayúdanos, Padre amado, a estar alertas, a no dormirnos, bendito Señor Dios de la gloria, a no dar lugar, bendito Señor Dios de los cielos, a estar siempre, bendito Señor Dios de los cielos, Padre amado, Dios de los cielos, así como tú dijiste, vigilantes, velad, velando y orando, para que no entremos en tentación. En la tentación, bendito Señor, de Padre amado, Señor, volver atrás, en la tentación, bendito Señor, inclusive, bendito Señor de la gloria, de darle la espalda a Cristo, bendito Señor, porque a veces, Padre amado, como bien hemos dicho esta noche, si no estamos contigo, estamos contra ti, pero Dios de la gloria, guárdanos, Padre amado. Gracias, porque de hecho estamos guardados, porque tú mismo dices, bendito Señor de la gloria, yo conozco a los que son míos y nadie los arrebatará de mi mano. Esa es la seguridad de salvación que tenemos. En ti estamos seguros, bendito Señor. En ti estamos confiados, Padre amado, Dios de la gloria. Es más, tú mismo dijiste, Señor de la gloria, que la promesa para el Padre era, bendito Señor de la gloria, que, Señor, tú le habías dicho que definitivamente todos los que Dios te había entregado, Señor de la gloria, tú los resucitarías en el día postrero. Aquí entramos nosotros, bendito Señor. Gracias, porque esa es una promesa, esa es una promesa que nos da seguridad de salvación, pero también, bendito Señor de la gloria, nos compromete a andar vigilantes, a andar atentos, a andar alertas, a no dormirnos, a no descuidarnos. Te damos a ti la gloria, bendito Señor, y esta noche la colocamos en tus manos pidiéndote, Señor, que por favor nos ayudes a tener una noche en paz, en bendición, que podamos tener un descanso tranquilo, sueños tranquilos, y que si es tu voluntad, bendito Señor, de permitirnos ver un nuevo día, Señor, gracias te damos y para ti sea la gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados, se nos ha ido el tiempo, así que les deseo que pasen una feliz noche, una bendecida noche, que descansen. Un abracito para todos, mis amados. Felices sueños, bendiciones. Chao.